Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Empezamos a trabajar la semana pasada, si nos pueden acompañar a las Escrituras, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Estamos trabajando durante este trimestre el propósito de la cultura y estamos trabajando lo que es como subtema la preservación de la cultura. La semana pasada comenzamos la primera parte de esta enseñanza que hoy quiero dar continuidad y que esperemos en Dios que podamos encontrar la atención adebida de parte de ustedes y que podamos valorar lo que hoy queremos enseñar. Vamos a las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde los versos 14. Voy a empezar repitiendo unas cuantas cosas que dijimos de manera conclusoria la semana pasada para que podamos así utilizarla de manera introductoria en el día de hoy. 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Señor, gracias por tu palabra, la cual entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios. Permite que podamos sacar la sustancia que en ella la habita, para que el fruto que ésta pueda generar en nosotros sea conforme a la naturaleza de ella misma. Padre, en el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, mis amados, miren, la semana pasada nosotros empezamos la primera parte de esta enseñanza acerca de lo que es la preservación de la cultura. Quiero decir unas cuantas cosas que dijimos la semana pasada para que podamos como volver a reconectar donde nos quedamos. Decíamos, con la cual empezamos la semana, fue que la diferencia entre lo que nosotros crecer en longitud y crecer en profundidad. Recuerden que enseñábamos la semana pasada que hoy en día nosotros estamos corriendo un riesgo alto como iglesia, y es que tenemos una iglesia que con el pasar del tiempo está creciendo. Tenemos una iglesia que a nivel de lo que es expansión, a nivel de lo que es su extensión, cada vez tenemos una iglesia que tiene una capacidad de llegar a más lugares que antes no llegaba. Y esta expansión y este llegar puede expresarse de dos formas, tanto en territorio físico como en territorio de lo que es digital. Hoy en día tenemos la capacidad de, como iglesia, de llegar a lugares donde antes no llegábamos. Es increíble la capacidad que hoy la iglesia ha podido desarrollar a través de los diferentes medios que ahora ella puede ser parte, por medio de la radio, por medio del internet, e incluso nosotros como iglesia actualmente tenemos visualizaciones de personas que quizás nunca hemos visto, en países que nunca nosotros hemos llegado. Sin embargo, la tecnología nos ha permitido a nosotros llegar a donde quizás nosotros ni siquiera sabemos. Tenemos personas que nos ven, que no sabemos de dónde vienen. Tenemos personas que comentan que no sabemos cuáles son sus rostros. Entonces, dentro de lo que es todo ese desarrollo, hoy en día tenemos una iglesia que cada vez más es más extensa en cuanto a longitud. Tenemos hoy en día, a nivel de lo que es el hacer, tenemos una iglesia que está muy enfocada en lo que es la predicación. La cantidad de predicación que se hacen a diaria son enorme. La cantidad de personas que están siendo parte de lo que es predicación en diferentes tipos de aspectos, en región, predicaciones lo que son locales, regionales, mundiales, intercontinentales. Cada día más podemos decir que esto avanza. No podemos decir que en cuanto a eso no ha habido retroceso. Cada vez más tenemos grandes avances de cómo la Biblia cada vez se traduce a más idiomas. Podemos ver cómo el Evangelio está llegando a lugares donde antes no llegaba. Tenemos grandes conversiones. Entonces, a nivel de lo que es extensión, no podemos decir ni podemos negar que el Evangelio no está siendo expansivo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tan profundo está siendo esta expansión. Y por eso decíamos la semana pasada que teníamos el riesgo de que nosotros como iglesia estemos siendo expansivos, pero poco profundo. Hicimos una dinámica que me gusta mucho, y es que pusimos el ejemplo, hicimos un paralelo con respecto a lo que es las construcciones. Y dijimos que no hay un estándar de las construcciones en cuanto a profundidad. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo un edificio de 3 plantas a un edificio de 10 plantas. No hay un estándar que podamos decir que
todo edificio que es construido tiene que tener 50 metros de profundidad. No, no hay un estándar para eso que sea fijo, sino que la profundidad lo va a determinar el nivel de altura que va a tener el edificio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar lo que es la profundidad con respecto a la altura que nosotros podemos plantar como iglesia? Dijimos la semana pasada, y quiero volver a repetir, porque es necesario que podamos abrazarlo, porque no quiero que nosotros pasemos en el acto de simplemente decir las cosas y que no podamos agarrarla. Y es necesario que nosotros podamos, aunque tengamos que repetir y volver a repetir, entender el valor de sacar la sustancia de las cosas. Yo decía los otros días en una enseñanza que daba en el Seibo, y era que nosotros, si la mayoría de ustedes le dicen, o nosotros le decimos, que la semana que viene la prédica que se va a dar va a ser lo que hoy se está enseñando, pero lo vamos a reproducir de nuevo, que nada más usted vendrá el domingo a sentarse a volver a escuchar lo que hoy se está enseñando, existe una probabilidad muy alta de que muchos de ustedes ni siquiera vengan, porque vamos a decir que ya van a decir lo que yo escuché. Pero miren un paralelo interesante. Sin embargo, te pueden cantar 2 y 3 domingos corridos las mismas canciones y nadie hace una huelga diciendo, me tienen harto de la misma canción. Como que, entonces, tenemos una valoración por la música que a veces es menos importante que la valoración que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la enseñanza. El ser humano es experto en decir de boca algo que vale y en su acción demostrar totalmente algo distinto a lo que vale. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que tenemos que volver a repetir si es necesario, con el propósito de que podamos sacar la sustancia de lo que es? Yo siempre, es algo que repito de manera constante, el ser humano es experto sacando contabilidad, sabiendo contar las cosas que se pueden tocar, es experto administrando los recursos que le llegan a la mano. Hay gente que son expertos administrando el dinero, expertos administrando la comida, expertos administrando todo lo que le llega a la mano, pero muchas veces nosotros somos inexpertos administrando aquellas cosas que no se pueden tocar. Yo le llamo a eso lo que es la contabilidad de lo intangible, de lo que no se puede tocar, los asuntos que tienen que ser eternos, los asuntos que para nosotros de boca tienen alto valor, pero en nuestra acción no lo administramos conforme al valor de lo que nosotros decimos. Por ejemplo, decimos, tú ves constantemente a la gente decir, yo lo primero que le presento a Dios todos mis proyectos, aunque tengo una vida desordenada. Papi puso un ejemplo el otro día en una conversación que teníamos en el negocio, donde él citó un proveedor que él no vende un peso en el negocio sin primero lo que se hace en su negocio es una oración. Él no vende un peso, él no despacha una mercancía, si primero lo primero que se va a hacer en el negocio es una oración y una lectura de la palabra. Y ese hombre no negocia eso. Pero en cuanto a la mentira, él se le importa. Le dijo a papi, ya su producto va a salir para allá, en 1 hora llega, y llegó 6 horas después. Pero no negocia que lo primero que se hable sea una oración. Entonces así mismo somos nosotros. Nosotros decimos que la iglesia es lo más importante, que Dios es el primer lugar, pero cuando nos toca asumir compromiso y asumir un nivel de responsabilidad, pareciera que todo lo que se dijo fue totalmente una mentira. Entonces el paralelo que hacíamos la semana pasada era que tenemos una iglesia que, ¿cómo nosotros podemos decir que la iglesia es profunda? Entonces tenemos algo que hacer, relacionar lo que es su profundidad, pero también con su altitud. Entonces, ¿a qué le podemos llamar altitud a la iglesia? Decíamos la semana pasada que nosotros tenemos que reflejar la altitud con el nivel de influencia que nosotros como iglesia vamos a ejercer en la sociedad.
Hace aproximadamente 2 meses nosotros estamos hablando o recordando acerca de lo que era la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Cuando Jesús dijo, mi iglesia, ¿qué se contemplaba como iglesia al momento de él declarar qué se creía que era la iglesia? Y que la iglesia tiene una función en el momento de que ésta tenía el propósito de ser introducida en los lugares para ella ir a ejercer un nivel de influencia en el territorio donde estaba. La iglesia estaba siendo llamada para que lo que ella poseía, cuando iba al territorio, entonces ella iba a producir un cambio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos celebrar que la iglesia está siendo extensa, pero que en cierta forma poco influyente? ¿Cómo nosotros podemos poner en remojo, como decían los viejos, cómo nosotros podemos poner nuestra barba en remojo ante ver eso? Entonces a veces nosotros podemos celebrar, se celebraron 100 campañas, hicimos tantos eventos multitudinarios, se regalaron tantas Biblias. ¿Cómo nosotros podemos empezar a cambiar los modelos de éxito, los estándares de éxito que nosotros estamos estableciendo como iglesia? ¿Cuáles son los estándares de éxito que nos van a decir a nosotros si la iglesia está cambiando? Noten algo interesante que pasa en las Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 2 capítulos o primeros capítulos del libro de los Hechos, habla de una revolución que hubo en la iglesia. Y noten que la única vez que la iglesia, que en ese mover se menciona número de cuántas personas se convierten, nada más son en las 2 primeras enseñanzas de Pedro. Después, a lo largo, si ustedes notan, por lo menos a la memoria no me llega de momento, que Pablo, en su trascender de todo el territorio geográfico que pudo andar, nunca mencionó el número como una evidencia de éxito para la iglesia. Y me encanta algo que pasa en el libro de Hechos, que dice la Biblia que cuando los apóstoles iban entrando a Atenas, hubo alguien que identificó lo que ellos eran. Y me gustó porque la forma en que lo identificó, no dijo que aquellos que vienen con Biblia, o aquellos que vienen a regar tratado, o aquellos que se reúnen en la noche a hacer oraciones extensas, sino estos son los que trastornan el mundo. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es para el escritor que fue Lucas, o de acuerdo al contexto, ¿qué era lo que estaba pasando que él le tituló trastornar el mundo, lo que pasó? ¿Qué era lo que pasaba? Si nosotros podemos analizar ciertos contextos de lo que pasaban, vimos que el sistema religioso, que era el sistema de creencia, se puso en crisis. La iglesia recibe 2 persecuciones en los primeros 100 años. La primera persecución es una persecución religiosa, donde primero los que dirigían el poder religioso empiezan a perseguir a la iglesia. Los mismos judíos empiezan a perseguirlo. Eso está bien. Pero noten que cuando va pasando el tiempo, la persecución ahora se añade y ahora empieza a haber una persecución política. Y el gobierno empieza a perseguir. ¿Por qué la religión en el momento y después la política comienza a perseguir la iglesia? Porque lo que se predicaba en ese momento empezó a producir crisis en lo que se vivía. Y como empezó a producir crisis en lo que se vivía, yo tengo que perseguir a aquellos que están haciendo temblar el sistema que hoy nos gobierna. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia, a veces sin darnos cuenta, señores, nosotros estamos viviendo un evangelio no light en el sentido del compromiso que nosotros asumimos, sino light en el sentido de la persecución que nosotros estamos o deberíamos de recibir? Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué la iglesia o por qué tú como iglesia quizás no recibas persecución? ¿Por qué tú no recibes persecución? La persecución hoy en día, más que hacer una persecución en masa, tenemos que volar una persecución individual.
Y muchos de nosotros podemos recibir persecuciones. Pero la Biblia establece un modelo de cómo es que tú vas a recibir persecución. No hay forma de que tú no recibas persecución si tú, en vez de atentar contra el sistema, tú te amoldas al sistema. En tu trabajo no hay forma de tú recibir persecución si a la hora de que las tinieblas necesitan un recurso para poder establecer su diseño, a ti te ven como un recurso disponible porque tú eres parte de la corrupción o eres parte del accionar de parte de las tinieblas en ese sistema. Por eso entonces muchos de nosotros no somos una amenaza para el sistema. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos transicionar de estar cómodo a pasar a ser una amenaza en la iglesia? A ser una amenaza para los sistemas. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a hacer amenazas en los sistemas? Nosotros tenemos que poner a temblar cada sistema donde nosotros habitamos, sea por donde yo hago ejercicio, sea donde yo trabajo, sea donde yo puedo establecer, donde quiera. Es increíble, señores, cómo a veces nosotros entramos en un nivel de comodidad donde no le generamos temor a nadie. Entonces, ¿por qué la iglesia en aquel momento sí ejerció eso? Entonces, por eso nosotros tenemos que rediseñar y reenfocar. ¿Reenfocar qué cosas? Empezar a reenfocar cuáles son los estándares. ¿Cuáles son los estándares que yo voy a establecer de éxito para la iglesia? Yo voy a seguir alegrándome porque hoy digan, se convirtieron 100 almas. Yo hablaba con una persona recientemente y le decía, porque una persona que está constantemente haciendo grandes actividades, y la persona me decía que ellos tienen la capacidad de cuando hacen una actividad, de que reúnen hasta 200,000 personas en 2 días. Y han tenido casos donde han llegado hasta 400,000 personas. Y me decía él que hace 2 años se hicieron una actividad aquí en República Dominicana, y esta actividad ellos lograron convertir 28,000 personas se convirtieron. Y esto es uno de los ejemplos, señores, que más se parece a que la iglesia sea extensa y poco profunda. Y yo le preguntaba, a mí me genera ruido que 28,000 personas se hayan convertido y eso no sea noticia nacional. No sea noticia nacional, que tú le arrebates 28,000 personas al sistema de las tinieblas y las estructuras no tiemblen. Que las estructuras no tiemblen. Yo sueño, señores, así como Martin Luther King cuando fue famoso por el gran discurso llamado Yo tengo un sueño. Yo sueño, yo sé que muchos de nosotros nos hemos amparado en la declaración de que estamos en los últimos días, de que los últimos días son peligrosos, de que estamos en los tiempos finales. Y esto, más que producir un accionar en la iglesia, lo que la ha acomodado. Porque lo que debe producir incomodidad ha puesto a la iglesia en una parálisis. Pero yo sueño que nosotros como iglesia, y algo que he repetido muchas veces en las reuniones donde a veces nos reunimos los líderes, donde yo repito de manera constante, yo sueño que nosotros como Sal y Luz aquí, hagamos acciones, que pongamos a temblar los sistemas. Como la política pone boca para arriba los pueblos, mueve las multitudes, alborota los barrios. Y como la iglesia muchas veces, en vez de producir ese miedo ante los sistemas, muchas veces no produce ese temor. Hay una cultura que es conocida por la capacidad que tiene de influenciar en el era de los negocios. No la voy a mencionar, no voy a mencionar cuál es para que no le presten atención a la procedencia de la cultura, sino que enfóquense en el ejemplo. Y dice que no le dé trabajo a una persona como esa. ¿Y ustedes saben por qué le dicen que no le dé trabajo? Porque dicen, si le da trabajo a una persona como esa, ellos terminan comprándote la compañía. Empiezan como empleados y terminan comprándote
la compañía. Miren el miedo que ellos como cultura generan. Si no, vámonos más allá. Ustedes han visto que la mayoría de los atentados han sido dirigidos por una cultura. ¿Cuál es? Islámica. Ustedes han visto cómo esa gente se viste, ¿verdad? ¿Quién de los que está aquí, cuando ve a alguien así, aquí, no se pone moca? ¿Quién no se pone moca? E incluso hubo un joven en las redes sociales que se vistió se vistió con la ropa de él, y él iba a diferentes lugares, iba con una funda negra, la dejaba y salía corriendo. ¿Quién llegó a ver eso? Salía corriendo. Y la gente, miren, ¿por qué? Porque el comportamiento que ellos han generado producen un temor al sistema. ¿Cómo nosotros como iglesia, nuestro accionar va a producir ese temor ante los diferentes sistemas? Decíamos la semana pasada que hay una palabra que Jesús utilizó cuando habló de la iglesia, y fue que utilizó la palabra su. Decía que su iglesia. Entonces su iglesia tiene una forma de la cual Él quiere que sea diseñada. Una forma de cómo su iglesia se va a alimentar, de cómo su iglesia va a crecer. Entonces, esta cultura que nosotros queremos preservar, noten que primero comencé con el estándar que nosotros de una forma u otra tenemos que elevar como iglesia. ¿Cuál es el estándar que debemos hacer? ¿Qué debemos ser? Y es importante que de manera constante nosotros podamos repetir el qué debemos ser. Las personas que trabajan mucho en las culturas organizacionales, una de las cosas que siempre tratan de abocar es que de manera constante la iglesia tenga clara lo que son su misión y su visión. Y algunas personas que trabajan en el área de lo que es traer estabilidad a la empresa, ellos trabajan mucho en que vamos a volver a leer la misión. Vamos a volver a leer la misión. ¿Por qué? Porque la misión y la visión, que es lo que identifica el qué y el para qué de una persona o de una empresa, de vez en cuando hay que volver a verla para saber si nos hemos distanciado. Entonces, por eso es importante que nosotros como iglesia, cada cierto tiempo, nosotros podamos ver hacia dónde tenemos que ir para saber a qué distancia nosotros estamos de ese norte. Hacia dónde nosotros estamos, para saber si donde yo estoy caminando llevo el norte correcto o si estoy totalmente distanciado. Dijimos que este reino, esta cultura que el Señor quiere que nosotros preservemos, presentamos qué tiene que provocar los sistemas, pero también pusimos algún ejemplo en cuanto a la importancia. El primer ejemplo que pusimos fue el de Rahab, cuando fue habitada por las personas los 2 espías que mandó Josué, y dice que ella buscó salvaguardar su generación. Yo estaba escuchando una enseñanza esta semana que me llamó la atención y me puso a pensar mucho. Y es que decía el expositor que él hizo un análisis de algunas personas que se consideran reformadores. Y estas personas que se consideran reformadores, él se dio cuenta que muchos de los cambios que ellos promovieron duraron más de 120 años para empezar a ver un cambio que sea significativo. ¿Y por qué me llama esto la atención? Cómo estos cambios empiezan a tener impacto muchas veces en otra generación. Esto nos pone a nosotros a pensar de cómo está el egoísmo en nosotros.
Nosotros muchas veces como iglesia queremos producir cambios sin importar lo que va a pasar a la generación consiguiente. Y muchas veces vivimos una vida irresponsable sin importar qué tanto impacto puede generar en el otro. Yo hablo mucho con algunos padres de los que hoy están presentes, donde yo trato de motivarles de manera constante. ¿Qué vamos a hacer con tu vida, con tus hijos? Porque muchas veces hasta el congregarnos se nos hace hasta difícil. Pero yo muchas veces le digo a algunos padres, no lo pienses por ti. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Que mañana tú tendrás que darle cuenta a Dios, pero también el dolor de cabeza que a ti te van a generar. ¿Cuántos padres hoy en día, y algunos quizás hoy están aquí presentes, están sufriendo dolores de cabeza con el comportamiento de sus hijos? Están sufriendo dolores de cabeza porque sus hijos están torcidos. Y saben la gente que a veces me han dicho a mí, yo quisiera que mi hijo, tú lo aconsejes. Yo quisiera que mi hijo, tú ayúdame con mi hijo. Y ya es cierto, con los problemas que ya ellos tienen, quizás no encontremos una solución. Pero ¿y nosotros que hoy estamos a tiempo? Tú tienes a Isabel Aguilva, que tiene un niño que ni siquiera habla. Aquí hay otro niño, Maciel tiene otro niño. Los niños chiquitos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esos hijos que todavía responden a los padres. Y nosotros, de manera irresponsable, se nos importa qué hacer, qué no hacer, si participar, si no participar. Por eso, nosotros no podemos hablar de preservar una cultura si primero nosotros no lo preservamos a nosotros mismos. En cuanto a la calidad de lo que nosotros somos, esta cultura a mí me llama mucha la atención, como Pablo, de manera constante, él se muestra como modelo. 1 Corintios 4:16 dice, por tanto, os ruego que me imites. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí. Filipenses 3:17 dice, hermano, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, ¿de quién lo aprendiste? Y dice, de mí, esto haced. Yo siempre he citado este texto que yo creo que Pablo, como que en el momento quería decirle tantas cosas a ellos y entendió como que en la carta, esto no lo dice la Biblia, lo creo yo, que Pablo vio tantas cosas que quería y entendió como que en la carta no le iba a caber tantas cosas. Y él dice, mira, en resumidas cuentas le digo a ustedes, lo que aprendiste, que recibiste, oíste y viste en mí, esto yo quiero que tú hagas. O 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros podemos tener la confianza de las personas que a nosotros nos rodeen, poder decir, ser imitadores de mí? Yo quiero hacer una pregunta interesante. Nosotros dentro de nuestro andar o nuestra lectura bíblica, a nosotros no nos hace ruido que un hombre llame a otro a que lo imiten. No nos hace ruido eso. ¿Saben por qué no nos hace ruido? Porque está en la Biblia. Y como la Biblia a veces nosotros idolatramos el texto, se nos importa muchas veces, pero como está en la Biblia, no me genera ruido que un hombre le diga a otro, imítame. Pero hoy en día, si vemos quizás a un hombre diciendo, señores, imítenme, es probable que creamos que sea egocentrismo, o que seamos una persona narcisista o orgulloso. Y yo no quisiera que nosotros elevemos una estatua de una persona, pero yo quisiera que usted pudiera poner en análisis si usted tiene la calidad
de poder decirle a otro, imítame. Radamés, que hace negocio, si puede decirle, ¿quién está empezando aquí? Bueno, Samuel está empezando a hacer negocio. Si Radamés puede decirle, ven, siéntate conmigo y mira la forma en que yo hago negocio, mira la honestidad con la que yo me manejo, la integridad con la que yo hablo, donde la corrupción no habita en mis decisiones. Y él puede decirle con confianza, Samuel, ven, imítame. O qué decir, por ejemplo, tenemos aquí estudiantes, creo que tenemos a Laura y Clarice, que están yendo a la universidad. ¿Quién más está yendo a la universidad de los que están aquí? Bueno, Cintia y Andra, hay varios. Otros están yendo al colegio. ¿Quiénes de ustedes pueden darse el lujo de agarrar a una persona que nunca ha ido y decirle, ven y mírame? Mira cómo la verdad de Dios en mí se preserva. ¿Quiénes pueden decir esto? Entonces, la preservación de la cultura primero tiene un impacto ¿en cuál? En quien decide exigir preservación, que es la calidad del recipiente. Lo segundo que tiene que ver impacto y es en cuanto a lo que se va a preservar, cómo yo lo voy a enseñar. Dos textos que me gustan mucho. 1 Timoteo 3, 1 y 3, 4. Dice Pablo, le llama a Timoteo, le dice, cuida lo que tú vas a enseñar. ¿Y de qué forma? Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención. Y cita dos cosas. Dice, a fábulas y genealogías interminables, porque esto produce un efecto secundario y es que acarrean disputa, más bien que edificación. Y un segundo texto, donde nosotros lo hemos oído muchas veces, pero quiero poner un foco distinto en el día de hoy. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Noten, primero que empiezo a hablar de Timoteo, donde dice que tengan cuidado acerca de lo que tú vas a enseñar, porque hay enseñanzas que tienen que ver con doctrinas y fábulas, que más que atraer edificación, lo que traen es contienda, traen problemas. Y después viene en Gálatas y dice, si a un ángel del cielo viniera y enseñase otro evangelio, llámese anatema. Ustedes saben que este texto yo meditaba la semana pasada y nunca había observado algo. Y es que nosotros hemos comprendido que Pablo dice, si a un ángel del cielo, esto se ve como algo grande. Pero ¿por qué Pablo utiliza la figura si a un ángel del cielo? ¿Ustedes saben por qué? Tres textos. No sé si ustedes sabían que en la cultura judía se creía que la ley de Moisés fue dada por ángeles. ¿Lo sabían? Tres textos. Hechos 7:53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Segundo texto, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. O Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Noten, en el contexto de la época, la ley de Moisés era considerada como un ídolo. Y ellos creían que fue recibida por medio de ¿quién? Ángeles. Entonces, por eso Pablo en Gálatas dice, y si a un ángel, entonces Pablo está destruyendo algo, para ellos generaba un nivel chocante de esto, porque posiblemente podría venir en la época que alguien diga lo mismo, que es un ángel. Entonces Pablo está diciendo, señores, vamos a cuidar lo que vamos a enseñar, porque lo que vamos a enseñar es importante, y esto tiene que ir por encima aún
de lo que nosotros por mucho tiempo hemos creído. Bien, tercer punto, y vamos a terminar con esto. Vamos a dejar hasta aquí con este tercer punto y lo dejaremos hasta aquí. En cuanto al recipiente y su conservación, lo que es conservar la verdad. Hay una figura que yo la utilicé hace varios meses y la voy a traer de nuevo a memoria, la cual me gusta bastante, y es la figura de lo que es la cadena de frío. ¿Me han oído hablar de la cadena de frío? La cadena de frío en las empresas es importante porque tú podrás tener, miren algo, tú puedes tener un producto congelado y que esté dañado. ¿Sabían eso? Tú puedes congelar un producto dañado, pero cuando se trabaja de cadena de frío, no se trata de congelar algo que se dañó, es lograr mantener congelado algo para que no se dañe. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a producir esa cadena de frío en nosotros? Que la verdad del Evangelio, cuando llegue a mí, y digo a mí, porque no quiero llegar a ustedes con el propósito de llevarlo a ustedes a que entiendan que la responsabilidad recae sobre ustedes y no en mí. Sino que cuando la verdad del Evangelio primero llegue a mí, cuando esta verdad llegue a mí, ¿cuál es la calidad del recipiente que yo soy para que la verdad del Evangelio pueda conservarse? Así como la papa que sale a menos 18 grados en Canadá o en Holanda, que son los países que más producen papa, la precocida, la que se come en McDonald's o en los picapollos, esta necesita que cuando llegue a un congelador, el congelador esté a la altura del producto que demanda el fabricante. Y si el congelador no está a la altura del producto que demanda el fabricante, la conservación del producto será ineficaz, por lo tanto se dañará. Entonces esta verdad, el Evangelio, necesita un estándar que usted como hijo de Dios tiene que entrar dentro de ese estándar para poder preservar que esta verdad pueda pasar de una generación a otra. Esto no se preserva por los deseos que salen de mi boca, ni porque simplemente por algunas acciones que muchas veces van motivadas al ego o al entusiasmo, pero no tienen ninguna trascendencia en cuanto a lo que es la naturaleza de la verdad, que esta misma tiene que tener. Por eso es necesario que esta verdad, para que pueda pasar de una generación a otra, tiene que haber una cadena de frío donde usted pueda garantizar que el envase que usted es, cuando la verdad llegue, tenga el estándar que el fabricante demanda para que esta verdad, cuando el producto se le dé a otro, no le produzca una indigestión. Nosotros que manejamos comida tenemos el riesgo. A veces nosotros hemos pasado muchísimas dificultades, señores, como empresa, la Plaza del Pollo. Y hay veces que se nos han dañado los productos y a veces no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta cuando reaccionan en el cliente. Y hay clientes que se nos ponen incómodos. Y uno se vuelve como loco. Porque el cliente entiende a veces que uno tiene la intención de eso. Porque se entiende que el que consume un producto que está descompuesto va a traer una reacción al que lo consume, que le va a producir un daño al cuerpo. Entonces, ¿cómo tú puedes verlo así mismo? Que cuando la verdad de Dios llega a ti, si en ti como recipiente se descompuso, cuando tú la vas a pasar a otro, le va a producir un malestar al cuerpo y lo que va a producir un daño. Hay veces que el producto llega dañado, pero hay otras que el producto se dañó en ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elevar la calidad del recipiente para que la cadena de frío y la preservación de la verdad, yo pueda garantizar que lo que llegó a mí, yo pude traspasarlo a otro, pero no el producto, simplemente te lo pasé sin importar que estuvo dañado, sino que yo me aseguré que te pasé conforme a lo que recibí. Y como te lo pasé conforme a recibí, el producto mantiene la garantía de quien lo mandó. Una de las cosas que mantienen los fabricantes, señores, de manera constante, es que cuando van a devolver la garantía, aseguren que donde cayó el producto, quien lo tenía tuviese el estándar que él demandaba. Si no, no te da la garantía. Muchos de nosotros estamos enemigos de Dios
Hemos utilizado a Dios de enemigo porque estamos demandándole a Dios la garantía de una verdad que ella dice que me tiene que dar, pero no nos dimos cuenta que en la trayectoria la verdad tiene una garantía, pero quien me la dio descompuesta. Y así mismo como el producto se daña y produce una indigestión y produce ciertos elementos dañinos, ¿cómo nosotros vamos a lograr que la verdad del evangelio cuando llegue ante ti? Señores, yo le decía la semana pasada a ustedes, y quiero, 2 Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Me has visto. Has visto el estándar que yo he sido. Tú estás viendo la calidad. Filipenses 4:8 dice: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, esto haced. Tú estás viendo. Yo le decía a ustedes la semana pasada, y quiero cerrar con esta última idea. Recuerden, siempre dice que el pastor siempre dice 5 veces va a terminar. Esta es la 5ª. Pero quiero volver a traer, porque no pude explicárselo bien la semana pasada, pero quiero que esto se lo llevan. Tenemos que aprender a nosotros a identificar los signos vitales. En la medicina están los signos vitales, que es lo primero. Cuando un paciente llega, lo primero que le dicen: ¿cómo están sus signos vitales? ¿A qué velocidad late su corazón? ¿Cuál es el oxígeno que tiene en la sangre? ¿A qué velocidad está la respiración? ¿Cuál es la temperatura del cuerpo? ¿Cuál es su presión arterial? ¿Cuáles son los niveles de azúcar? Esos son los signos vitales. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando tú como envase está empezando a dar problemas, para que antes que se te descomponga toda la verdad que en ti se ha depositado, tú puedas generar la alerta y empezar a resolver los problemas antes que se dañe? Nosotros manejamos en la Plaza del Pollo algo con el frío, donde nosotros sabemos si va a haber problema o no. Nosotros, de que vemos si el cuarto frío todos los días amanece con los números en negativo, sabemos que todo lo que está ahí no se va a dañar. Pero de que tú llegas y ves que los números están positivos y están altos, tú dices: algo en la madrugada pasó que está produciendo eso, y hay que andarle rápido a la mercancía porque se puede dañar. Y eso empieza a generar una acción en nosotros, donde llama el técnico, busca la plaza, dile a la plaza que consuman este producto antes que empiece a dañarse. Pero nosotros, si no empezamos a identificar los signos vitales de que la verdad se está descomponiendo en nosotros, no está produciendo un accionar en nosotros, y muchos estamos muriendo y estamos dormidos en la confianza como si nada estuviese pasando. ¿Cuáles son los signos vitales que nosotros vamos a poder identificar de la verdad de Dios, para que nosotros podamos generar las alertas? Y esta es la forma de expresar los signos vitales. Es como tu sistema automático del cuerpo está funcionando. ¿Qué cosa estás teniendo apetito? ¿Cuál es el vocabulario que de ti está saliendo? ¿Por qué estás teniendo deseo de consumo? ¿Cómo estás asumiendo la responsabilidad conforme a la verdad de Dios? ¿Cómo estás abrazando con el nivel de responsabilidad el compromiso que se te han entregado? ¿Cómo estás administrando los talentos que te llegaron a tus manos? ¿Cómo estás administrando el don que Dios te dio para que lo ponga a la edificación de la iglesia? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el desánimo? ¿Cómo está tu interés por el hermano? ¿Cómo está tu deseo por congregarte? ¿Cómo está tu deseo por aprender, por crecer? Esos son los signos vitales que nosotros tenemos que empezar a hacerle frente y a prestar atención, porque cuando estas cosas empiezan a dar alerta, nosotros tenemos que estar atentos para empezar a accionar. Una de las cosas cuando la gente muere de cáncer es que tratan de enterrarlo rápido, porque el cáncer por lo regular es descomposición. Y cuando la gente está muy descompuesta, tratan de andarle rápido, porque saben que en cualquier momento empieza hasta a oler mal. ¿Quién de ustedes está en caso donde huelen mal? Ustedes están en la funeraria y el muerto huele mal. ¿Le han empezado?
y te das cuenta que hay algo que no está bien. ¿O quién de ustedes ha ido a su casa y cuando su esposa está cocinando le da un olor? ¿Y qué es lo primero que tú dices? Aquí hay algo que no anda bien. Pregunta que tú tienes que hacerte con respecto a lo que son tus signos vitales. ¿Cómo estás oliendo? ¿Cómo estás oliendo? ¿Qué te dicen los signos vitales tuyos? En la medicina, cuando alguien llega y le ponen la mano ahí y no sienten el latido, dicen, no hay nada que hacer. Cuando ven que llega la temperatura alta, de una vez dicen que baja de la fiebre. ¿Cuál es el síntoma que tú tienes que necesita ser atendido? Dios tiene que poner en nosotros el nivel de urgencia. El nivel de urgencia para que nosotros podamos saber con qué rapidez tenemos que ir a trabajar las deficiencias que hoy a nosotros nos están habitando. El nivel de urgencia, con qué urgencia yo tengo que hacer. Póngase sobre sus pies, ya cerramos, ya está bueno. Todo lo que nos toca, todo lo que tocamos en la mano tiene signos vitales. Llévense esto para su casa, medítenlo, analícenlo. Los signos vitales. Y la base del signo vital es la automatización. ¿Qué de manera automática estás comiendo? ¿Qué de manera automática estás deseando comer? ¿Qué de manera automática estás hablando? ¿Qué de manera automática estás viendo? ¿Cómo está tu deseo por el hermano? ¿Cómo está tu deseo de congregarte? ¿Cómo está tu deseo de crecer? ¿Cómo está tu deseo de ser parte del cuerpo? ¿Cómo está tu deseo? Muchas veces, si vengo o no vengo, no me importa. Si llego tarde o no llego tarde, no me importa. Y tranquilizo muchas veces mi conciencia de que lo estoy viendo aquí por internet. No sirve. Y no es que un video no te edifique, pero la comunión del cuerpo es personal. Tú en el video no me puedes preguntar cómo yo estoy, cómo me fue en la semana, no me puedes dar un abrazo, no puedes saber si estoy bien, si estoy mal. Y total, no tranquilices tu conciencia, porque si fuese así, por lo menos escribieras, pero muchas veces ni eso no importa. Entonces, ¿cómo está reaccionando? ¿Cómo están estos signos vitales en la vida de nosotros? Y si vemos que están descontrolados, necesitamos que alguien nos ayude. Tengamos la humildad, señores. Tengamos la humildad. El ser humano, cuando está enfermo, tiene la confianza de decirle a alguien: estoy mal. Pero con los asuntos espirituales no tenemos la confianza de decirle: estoy mal, ayúdame. Necesito ayuda, necesito ayuda. No estoy bien, ayúdame. Siéntete con la confianza, habla con tu hermano, con tu líder, con quien tú quieras, pero no implosiones. A veces implosionamos nosotros, explotamos por dentro, por no encontrar a alguien en quien nosotros poder expresar la forma en que nos sentimos. Ten la confianza de tu hermano. Construyamos relaciones que sean eternas, relaciones con propósito, conexiones que trasciendan lo temporal, para que cuando nosotros necesitemos ese apoyo tengamos en quien abrazar y en quien descansar. Se nos hace fácil conseguir en quien contarle el chisme de alguien, o contar la farándula, o contar las cosas que pasaron, contar el chisme que pasó en Alofoque, que si renunció a esta, que si esta hizo esta, que si... Se nos hace fácil convencer de esas cosas y encontrar quien nos escuche.
Pero construyamos personas que puedan escuchar cuando nuestra alma grita por causa de que esté herida y de que necesite a alguien que le dé un abrazo. Levantemos el estándar de las amistades que nos rodean, para que tengamos personas valiosas, no por las finanzas que me puedan aportar, ni por los temas que podamos hablar juntos, sino por lo que me pueda sumar en cuanto al propósito. Y desintoxiquemos nuestras agendas y nuestras amistades, instalémoslas, todas esas amistades que lo que producen es toxicidad, que lo que me dan es siempre consumo de cosas, de comida chatarra. Tenemos que sacarlas de nosotros para que podamos abrazar y podamos sentir la confianza de que si un día tenemos que llorar en los brazos de un amigo, lloremos. De que si un día tenemos que derramar, tengamos la confianza de que no utilizará las lágrimas para avergonzarme, sino para abrazarme y entenderme. Pero eso no se logra viendo disparate, consumiendo cosas. Eso no se logra en eso. Eso se logra tú también siendo un recipiente de verdad, que logre conquistar otros recipientes de verdad, para que podamos crear este ecosistema. Y oramos a Dios: Señor, permite que nosotros como iglesia, Señor, podamos levantar el estándar, para que podamos rodearnos de los asuntos que tienen nivel de importancia, para que nosotros nos empecemos a aferrarnos a las cosas que nos sirven, a aquellas que se diluyen en el tiempo, aquellas cosas que simplemente nos producen un nivel de emoción, pero no son duraderas en cuanto al propósito, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Oro por tu iglesia, la cual somos todos los que estamos aquí, Señor, para que conforme a diseño tu propósito, tú permitas que la verdad del evangelio, esta pueda ser abrazada en nosotros, Señor, y pueda venir a alinear los asuntos que necesitan ser corregidos, los asuntos que necesitan ser mejorados, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanto mis manos, Señor, en señal de oración, expresando más que una exaltación, un auxilio, porque necesitamos que nuestra alma grite, y muchos de esos gritos tienen que ser en desesperación. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor. Permite que podamos ver los signos vitales, para que cuando estos no estén bien, podamos escuchar el anuncio y podamos estar atentos a este, Señor. Padre, en tu nombre, Jesús, hemos orado, Señor. Señor, gracias.